A todos y a todas, tanto los que están aquí en la plataforma Zoom como los que nos acompañan desde el Facebook Live. Bienvenidos a la 18ª videoconferencia de primatología en casa. Este es un evento organizado por la Asociación Primatológica Colombiana. Hoy tenemos el gusto de tener una invitada muy especial, la doctora Luciana Oclander, que nos hablará un poco de los desafíos de conocer y conservar los monos aulladores a través de sus heces, de los estudios genéticos. Para presentar un poquito de manera más formal, Luciana es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Y actualmente es investigadora asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET. Y ella tiene bastante experiencia en el estudio poblacional y genéticos enfocados a la conservación de los monos aulladores. Entonces, antes de darle paso a Luciana, les recomendamos a todos apagar sus micrófonos y sus cámaras. Y si tienen alguna pregunta o varias preguntas, la pueden formular aquí en el chat de Zoom o en el chat de Facebook, y estas serán redirigidas al final de la charla a Luciana. Luciana, bienvenida. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Asociación Primatológica Colombiana por la invitación, en especial a Sebastián y a Joana. Y bueno, voy a empezar a hablarles. El título era un poco provocador, pero básicamente es con lo que trabajé toda la vida, con heces, y para tratar de conservar y conocer a los monos, ¿no? Esta foto, como verán, no es de muy buena calidad, pero la quería poner a propósito para recordar un poco los primeros individuos de aulladores con los que trabajé, que era en la época que todavía no había los celulares y las cámaras que teníamos ahora, entonces era un compromiso si llevábamos nuestras mega cámaras y todo al monte. Y las relaciones de parentesco de estos individuos justamente fueron una de las primeras que pudimos conocer, gracias a las muestras fecales. Entonces, bueno, ya me presentaron, yo estudié en Argentina, hice tanto la licenciatura como el doctorado, después el postdoctorado lo hice en Brasil, y lo más importante en realidad en mis títulos es que soy madre de 2 primates juveniles. Bueno, ¿cómo empezó todo? Un poco yo no sabía ni siquiera, me da mucha vergüenza, pero no sabía que había monos en Argentina y estaban buscando voluntarios. En aquella época no era por las redes, sino que era a través de cartelitos que se ponían en los ascensores de la universidad, y estaban buscando ayudantes de campo para trabajar con primates. Como yo no sabía que existían los primates, me llamó muchísimo la atención, y enseguida empecé a trabajar como ayudante de campo. Y muchos de los trabajos que hacía en esa época era para otras personas que estaban haciendo sus tesis doctorales y que tomaban muestras invasivas, ¿no? Teníamos que hacer capturas de individuos para tomar muestras de sangre, de pelo, de tejidos, para hacer distintos estudios genéticos que en esa época eran más que todo de cariotipo, etc. Y también para marcar a los individuos, como ven acá, hay uno de los monos que les poníamos como unos aros de colores. Entonces con eso después para los estudios de comportamiento podíamos distinguir entre los machos, que los que conocen los machos de Alouatta caraya son todos muy parecidos. Entonces este es el comienzo de mi trauma, no me gustó mucho capturar animales. Bueno, volviendo a lo anterior, sí, en Argentina hay monos, en realidad hay 5 especies de primates no humanos, pero a mí las que 2 más me interesaron eran los aulladores, Alouatta caraya y Alouatta guariba, y eran modelos muy interesantes porque ambos son dentro de los aulladores los que tienen más dimorfismo sexual. También los registros demográficos decían que ambos sexos migraban, después les voy a contar que descubrimos algo distinto. Son los primates más australes que hay en América, soportan niveles moderados de deforestación y contribuyen a la regeneración de los bosques porque son dispersores de semillas. Entonces, después de trabajar varios años como ayudante de campo, empecé a planificar un proyecto propio, doctoral, donde lo que yo quería era no capturar individuos, era trabajar con heces y conocer distintas cosas de estos grupos de monos aulladores carayá en particular. Entonces, para eso tenía varios desafíos. Tenía primero que desarrollar una herramienta analítica, o sea, ver con qué marcadores genéticos iba a estudiarlos, porque hasta ahora no había ningún estudio genético molecular en esta especie. Y después tenía 2 desafíos que me han parecido interesantes, porque ya había 2 sitios donde se estudiaban los monos en Argentina,
uno era un ambiente continuo y otro era un ambiente fragmentado. Entonces me interesaba ver si había diferencias genéticas en estos distintos ambientes. Y por otro lado, en el ambiente continuo, lo que veíamos era que los grupos eran multimachos. Es decir, había muchos machos, pero no sabíamos las crías si eran de uno de los machos o de cuál de los machos eran. Entonces, con estas herramientas genéticas quería contestar estas dos preguntas. Entonces, las hipótesis eran que en los grupos multimachos del ambiente continuo iba a haber una jerarquía de dominancia, todavía no sabíamos, y que esa jerarquía de dominancia se iba a correlacionar con un mayor éxito reproductivo, es decir, el dominante iba a ser el papá de las crías. Y en el hábitat fragmentado nosotros esperábamos encontrar una menor variabilidad genética que en el continuo, pensando que iba a haber una restricción a la dispersión. Entonces, bueno, para hacer todo esto, ¿no? O sea, porque siempre están muy buenas las hipótesis, las ideas, todo, ¿cómo lo hacemos en el campo? Entonces, para todo esto, para conocer la genética de cada uno de estos bichos, como yo les contaba antes, yo no quería capturarlos. Entonces era muy importante el tema de ir y tomar las muestras, juntar todas las cacas de estos animales. Después lograr conseguir ADN a partir de estas muestras. Luego ver con qué marcadores genéticos, porque existen un montón, después les voy a nombrar algunos, podíamos analizar, ver si había dispersión, quién era el padre de las crías. Por último, amplificar estos pedazos de ADN que a nosotros nos interesan particularmente, y finalmente interpretar los resultados y escribir la tesis. Entonces, ¿por qué la gente trabaja generalmente con muestras invasivas? Porque son más fáciles. Tienen el ADN perfecto, lo podemos conservar, no está degradado, o sea, digamos, saben que son hebras largas, están conservadas perfectamente. En cambio, cuando nosotros obtenemos ADN de muestras no invasivas, que pueden ser, por ejemplo, que hallemos animales que se murieron, por ejemplo, por fiebre amarilla, en aulladores pasa mucho, o encontremos material cadavérico, o trabajemos con heces, lo que pasa es que el ADN está en pedazos pequeños, por ahí justamente las heces tienen algunas células que arrastran del intestino, entonces tenemos pocas células, tenemos poco ADN, y además puede llegar a degradarse. Si nosotros vamos a buscar las fecas un tiempo después de que se hicieron, en ese tiempo actúan las nucleasas y van cortando y haciendo menos utilizable, digamos, ese ADN para analizar. Entonces, ¿por qué es tan importante que el ADN esté en buena calidad? Ya que tenemos poquitas células de la caca o de los individuos muertos, tenemos que cuidar que no se nos degrade. Entonces es muy importante en qué soporte, digamos, en qué líquido o cómo lo vamos a guardar hasta que lleguemos al laboratorio. Bueno, esto es muy técnico, pero lo que nosotros vamos a buscar son una copia tanto del padre como de la madre, ¿sí? Nosotros buscamos los dos genes que tienen, porque después les voy a explicar mejor, pero para ver paternidades tenemos que analizar esos dos. Entonces, si nosotros tenemos poco ADN, el riesgo que podemos correr es que en realidad veamos solo una de las copias, y entonces nos vamos a equivocar con todos los cálculos que hagamos de dispersión, de paternidad, etc. Y en el caso que estuviéramos viendo secuencias, lo que nos puede pasar es que nosotros queremos ver, por ejemplo, una secuencia de 500 pares de bases, si está muy degradado, no vamos a poder amplificar todo esto, vamos a tener pedacitos muy chiquitos, entonces tampoco nos va a servir. Después, otra cosa que hay que tener muy en cuenta cuando trabajamos con materias fecales es que no se nos mezclen. Los que trabajamos con aulladores sabemos que ellos suelen todos juntos irse a un árbol y hacer caca, entonces es muy difícil ahí tener una muestra de cada uno de los individuos. Y eso es muy importante, por ejemplo, piensen si estamos sacando vínculos de paternidad, si nosotros agarramos de los dos machos, después no vamos a poder diferenciar el ADN que venía de una de las fecas y de otra de las fecas. También hay que tener cuidado en no contaminarlo uno mismo, ¿no? Porque muchas veces los marcadores genéticos que utilizamos también amplifican en humanos, ya que somos primates. En este caso, por ejemplo, juntarlo con la cabeza no es muy útil porque lo estoy contaminando con mi propio ADN. Entonces, el primer desafío que tuve en la vida fue poder juntar ADN de la caca,
Para esto probé muchas cosas, secado, sílica, gel, etc. Y el que mejor me dio fue sal gruesa, que es el que sigo usando hoy en día porque es el más barato. En realidad, hoy en día existe el RNA later, que todo el mundo lo usa, pero es muy caro, y un método de extracción también que es un kit. Pero en aquel momento, estamos hablando de 2005, no existían o eran tan caros que para nosotros los sudamericanos era casi imposible de conseguir. Además no había mucha gente todavía que trabajara con esto. Recién había algunos grupos en osos y en elefantes en África. Bueno, listo. Tenemos la caca, logramos obtener el ADN, ¿ahora qué hacemos? Ese ADN lo queremos analizar, queremos encontrar los pedazos de ADN que nos van a decir quién es quién. Y eso se puede hacer estudiando distintos marcadores genéticos. Por ejemplo, en mi caso yo estudié ADN genómico, que es el que está en el núcleo. Pero también pueden estudiar cosas del linaje materno a través del ADN mitocondrial. Como saben, las mitocondrias se heredan por la madre. También se pueden estudiar cosas del linaje paterno a través del cromosoma Y. Y últimamente también se hacen muchos estudios de genómica, donde se pueden estudiar muchísimos loci, que serían tipo muchísimas partes del ADN, que se utiliza más que todo para ver historias evolutivas y presiones de selección. Las aplicaciones de estos estudios, varios de estos fue en mi caso lo que estudié, era para sistemas de apareamiento, es decir, quiénes de los machos se apareaban con quiénes dejaban cría, los parentescos entre individuos, el éxito reproductivo, es decir, si hay alguno de los individuos que deja más descendencia que otros, ver patrones de dispersión, ver endogamia o exogamia, es decir, si se están cruzando con parientes o no, interacciones parásitos-predador, ¿por qué? Porque de las heces también nosotros podemos sacar ADN de parásitos, entonces podemos estudiar qué especies de parásitos tienen, también podemos estudiar dispersión de semillas, porque también podemos sacar el ADN de las semillas que están comiendo y ver el ADN de los árboles y ver qué distancia dispersaron esas semillas, podemos sacar el número efectivo de la población y tantas otras cosas. Bueno, como les conté antes, la herramienta que yo utilicé, que era la que más se utilizaba en ese momento, y hasta ahora se utiliza, aunque ahora está muy de moda la genómica, eran los microsatélites, que son estas secuencias repetitivas que están en todos los genomas, tanto en partes codificantes como no codificantes, y se generan por, se dice, tartamudeos de la polimerasa cuando hace las copias de las células. Entonces, normalmente tenemos dos alelos, como dije antes, del padre y de la madre, y con estos podemos hacer perfiles genéticos de cada uno de los individuos. Me parecía interesante demostrar un poco, otra vez, como ven acá, esto sería lo que es amplificación, ¿no? Una vez que nosotros tenemos el ADN, ¿qué hacemos? Queremos hacer muchas copias de esa parte del ADN que a nosotros nos interesa, para comparar con otros individuos y ver si son parientes, ver si dispersan juntos o no. En este caso, las dos primeras líneas que ven acá, la verde y la roja, son de muestras de tejido o de sangre. Con lo que ven que nosotros, si tenemos ese tipo de muestras que son muy buenas, enseguida podemos hacer un montón de copias y tener resultados muy lindos. En cambio, todas estas son de muestras fecales. Como verán, como tenemos mucho menos ADN, muchas menos células para copiar, tarda mucho más en empezar a copiar, e incluso muchas veces puede fallar. Estas que ven acá no amplificaron, es decir, de estas cacas no sacamos ninguna información. En el mejor de los casos, y estoy orgullosa de decir que es un perfil hecho de cacas, podemos conseguir algo como esto que se ve acá abajo. Cada uno de estos es un microsatélite, son 4 microsatélites, en los cuales son heterocigotas, es decir, que tienen distinto número de repeticiones para la copia que viene del padre como de la madre. Estos son mejores también para sacar paternidad, ¿no? Puede ser que tengan el mismo también, no tienen por qué tener simple distinto. Y lo que terminamos comparando, como ven acá, por ejemplo, es un perfil con poquitos microsatélites, acá serían 1, 2, 3, 4, 6, que tenemos la madre, el hijo y el padre abajo. Entonces ahí, básicamente comparamos el tamaño de los alelos y podemos ver
si los alelos que tiene el hijo se corresponden con los alelos que tiene la madre o el padre alegado. Esto es muy simplemente para mostrarles cómo nosotros hacemos las comparaciones de estos microsatélites. Entonces, bueno, se los dije al revés, pero ¿cómo llegamos a estos microsatélites específicos para esta especie? Hicimos dos cosas. Primero, hicimos una técnica que es como para pescar estas secuencias repetidas dentro del ADN de Caraya. Yo me llevé una muestra de tejido que ya había a Estados Unidos y pescamos estas secuencias, encontramos algunos microsatélites y además nos fijamos otros microsatélites que estaban descritos para otras especies si amplificaban en Alouatta Caraya. Entonces, luego de todo eso, paso 2 listo, encontramos 11 microsatélites que funcionaban. Actualmente ya trabajo con 14, pero en ese momento era un montón para hacer todos los estudios que seguían. Bueno, listo, tenemos el ADN, tenemos el marcador genético. Ahora, manos a la obra. Lo que queríamos ver era comparar el ADN de los grupos de monos aulladores en un ambiente continuo, donde había una superposición del rango de hogar, con los monos que vivían en ambientes fragmentados, donde algunos estaban unidos por el bosque ripario, mientras otros grupos, como estos de acá, estaban más aislados. Entonces en todo caso, si tenían que dispersar, iban a tener que bajar al suelo y caminar todo esto con todos los peligros que eso significa. Entonces queríamos ver si eso generaba diferencias a nivel de estructura genética. ¿Por qué es tan importante la dispersión? ¿Por qué nos interesa saber si dispersan los individuos o no? Porque básicamente es el mecanismo que tienen para mantener la variabilidad genética y evitar la endogamia. Es como si nosotros toda la vida fuera muy peligroso salir de casa, como ahora con el COVID, por ejemplo, y no nos quedara otra que reproducirnos con nuestros parientes. Imagínense eso, no está bueno. Entonces, sería eso. Básicamente tendríamos todas las mismas copias genéticas y eso aumenta las chances de que si alguna de las copias de alguno de nuestros genes está fallada, la otra también va a estar fallada. Eso va a generar seguramente una disminución en el fitness, que lo que significa es que vas a tener mayor probabilidad de tener enfermedades, va a aumentar tu tasa de mortalidad, disminuir la de natalidad, etc. Entonces el flujo génico es muy, muy importante para mantener la variabilidad y una salud, digamos, de la población. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos lo que esperábamos dentro de todo. En el ambiente continuo no había diferenciación genética entre los grupos, es decir, nosotros comparábamos el grupo de genes de todos los individuos que había en un grupo con otro y daba que los alelos eran similares, es decir, no había diferenciación. Eso significa que los individuos dispersaban entre un grupo y otro libremente. En el ambiente fragmentado, sin embargo, encontramos esos grupos que no estaban cerca del bosque ripario, que estaban más aislados, tenían una diferenciación genética, es decir, los alelos que tenían ya no eran los mismos que tenían el resto de los grupos. Lo que vimos también fue que en el ambiente continuo, los dos sexos mantenían esto, tenían la misma variabilidad. En cambio, en el ambiente fragmentado, los que dispersaban eran los machos. Las hembras se estaban quedando en sus grupos, entonces eran más parientes entre sí. En el continuo también, los machos y las hembras no tenían relaciones de parentesco cercano, por lo mismo que dije antes. En cambio, en el ambiente fragmentado, las hembras eran parientes entre sí. Y en el ambiente fragmentado encontramos un caso de incesto madre-hijo, que es claramente una situación de endogamia. ¿Qué más? Y en el ambiente continuo, lo que vimos era que los machos también cambiaban mucho, o sea, la composición de los machos en cada grupo, y que las hembras copulaban no solo con machos de sus grupos, sino también con hembras, con machos de otros grupos. Bueno, listo entonces la comparación entre fragmentado y continuo. Lo otro que quería saber era en esta isla brasilera, que era el ambiente continuo, que tenía grupos multimacho, ver cuál de los machos era el papá. Entonces estudiamos dos grupos que tenían 3 machos adultos cada uno,
Y lo primero que hicimos fueron estudios comportamentales. Estuvimos abajo de los animales y tomamos datos comportamentales. Básicamente yo me fijaba en esa época más que todo las interacciones agonistas que tenían los machos con todo el resto de los individuos de los grupos. Y los separé también por contexto, ¿no? Si se peleaban por hembras, que eran, los machos se peleaban cuando querían tener acceso a una hembra, que eso terminaba en cópula, por espacio, cuando se iban a dormir, si es que se querían poner al lado de uno u otro, o cuando iban a comer, cuando estaban comiendo frutas, etcétera, si había interacciones agonistas en ese contexto. Entonces lo que vimos era que los machos con las hembras se peleaban por alimento y por hembras. Por hembras es decir, que ellas accedían o no a copular con los machos. Con los juveniles se peleaban por alimento y espacio, y entre ellos se peleaban solamente por hembras. No se peleaban por espacio ni por comida. Otro dato que vimos también era que en uno de los grupos los machos se peleaban mucho más que en el otro. Y después sacamos las relaciones de parentesco en el que se peleaban menos, casualmente eran parientes. No eran hermanos, pero eran más cercanos. Igualmente es un N1, así que no voy a hablar más de eso. Se puede tomar como un dato anecdótico. Otra cosa que estudiamos fue la distribución temporal de las cópulas. Queríamos ver en qué momento copulaban las hembras y con quién copulaban las hembras. Lo que encontramos en ambos grupos fue que las hembras copulaban el mismo día, con varios machos. Entonces, por estudios comportamentales, nosotros nunca hubiéramos podido sacar quién era el padre de las crías. Sí o sí necesitábamos estudios genéticos para poder sacar la paternidad. Entonces, como conclusiones, lo que encontramos fue que había una jerarquía entre machos, sin embargo, esta jerarquía no les daba exclusividad. Las hembras copulaban con todos los machos y copulaban con machos de otros grupos también, pero copulaban más con este macho alfa. Y también encontramos de las 3 crías que nacieron durante nuestro estudio, que todas esas crías eran de uno de los machos, el que nosotros teníamos como central. Pero por otro lado también estudiamos la paternidad de los juveniles, que era otra cohorte un poco más grande, los tenían 2-3 años, y todos también tenían un mismo padre, pero no era el dominante o central en ese momento, sino que era otro de los individuos. Entonces eso nos dio la idea de que monopolizan, digamos, las paternidades, pero por cortos periodos de tiempo, o sea, que van cambiando. Es decir, nosotros no teníamos datos anteriores, pero sería de esperar que el otro macho que estaba presente en el grupo, que era el padre de todos los juveniles, haya sido el central en un momento anterior. Bueno, ya está, me doctoré con estas 2 cosas, y por suerte me quedaron las herramientas de poder sacar ADN de fecas y los microsatélites para poder seguir haciendo varios estudios. Bueno, de todo esto a mí una de las cosas que siempre más me interesaba era poder generar cosas de conservación y manejo, ¿no? Entonces, en este ambiente, lo que propusimos fue, en estos grupos que estaban aislados, hacer corredores con árboles y que permitieran a los monos no tener que bajar al suelo para dispersar. Momento triste, les voy a contar que todo esto fue medio en vano, porque este es el sitio que Martín Kowaleski contó que se prendió fuego hace pocos días, salió en todas las redes. Así que este ambiente fragmentado, donde yo hice el doctorado y tantas otras personas estudiaron, etcétera, está reducido a cenizas, y me gustaría, disculpen, pero tengo que nombrarlo porque realmente es algo que nos duele mucho a todos, y espero, no sé, que todos apoyemos de alguna manera para que este tipo de cosas no pasen nunca más. Bueno, volviendo a la alegría, después de que, antes de doctorarme, conocí un montón de gente brasilera que también trabajaba con la Lubata Guariba, entre ellos Leandro Jerusalinski, con los cuales pensamos en hacer un proyecto más grande y más ambicioso aún, que abarcara las 2 especies de aulladores, tanto caraya como guariba, que eran las que estaban en Argentina y también en el sur de Brasil. Entonces dijimos, bueno, ahora ya tenemos todas las herramientas moleculares,
vamos por todo, vamos a analizar toda la distribución. Así que junto con él, en mi postdoc, logramos conseguir muestras de todo Brasil, de Alouatta caraya, y también de Bolivia y de Paraguay. Así que estamos trabajando en estos papers. Y también Alouatta guariba, o sea que próximamente van a saber si es una especie 2. Se los dejo ahí. Lo que sí les voy a mostrar son los resultados de todas las especies, todas las poblaciones de Alouatta caraya que estudiamos en Argentina. Que lo que encontramos después de muestrear 15 poblaciones en toda Argentina fue que si nosotros, usando los mismos microsatélites, las mismas cacas, todo lo mismo, pero yendo a muestrear en muchos sitios de Argentina, hicimos una comparación y lo que encontramos es que se separan, tienen una diferenciación en 3 grupos genéticos. Entonces tenemos todo lo que sería en verde, mantendrían digamos, una dispersión entre ellos, sería a una escala mayor lo que había hecho para los grupos, ¿sí? Para los grupos en el ambiente continuo y en el ambiente fragmentado. Vemos que encontramos, después de hacer varios análisis, que no se los voy a mencionar ahora, pero que todas estas poblaciones tenían flujo génico, y estaban diferenciadas de estas otras dos, las azules, y de las rojas. Justamente lo que tenemos acá, en amarillo, es una represa, que ya tiene como 40 años. Es decir, que en vidas de monos ya son un par de generaciones. Y los lugares que nosotros tenemos con los mismos colores están unidos por bosques riparios. Entonces, las conclusiones son que se pueden diferenciar 3 clústeres genéticos de las poblaciones de Argentina y que comparten esa variabilidad porque están, de alguna manera, los monos pueden seguir dispersando y que están justamente unidos por bosques riparios y no se da tanto por la distancia entre los lugares, sino que si tiene bosque ripario que los una, casi seguro son del mismo clúster. Y cuán importantes son los efectos antrópicos para esta diferenciación, ¿no? O sea, donde ya no hubo bosque hace muchos años, como fue esta represa, hizo que se fueran diferenciando estos grupos y ya tuvieran una variabilidad genética distinta. Entonces, estos 3 grupos nos sirven para diferenciar 3 subpoblaciones en Argentina o unidades de manejo que pueden llegar a ser útiles para planes de manejo que involucren la generación de reservas diferenciales en cada uno de estos, o tenerlo en cuenta el día de mañana para posibles reintroducciones. Esta es otra cosa que me pareció importante mencionar porque tiene que ver con conservación. A mí me llamó mucho la atención este trabajo de Jana Wilbury, que ella propuso utilizar datos genéticos como un criterio más para la IUCN. Como muchos de ustedes conocerán, la IUCN categoriza el grado de amenaza de las especies, pero casi siempre, o sea, hasta ahora se basa en el número de individuos que quedan, en la tasa de natalidad, bueno, tiene una serie de criterios, pero hasta ahora no tiene ningún criterio genético incluido. Entonces esta chica propone incluir un criterio genético. Con esta idea, yo me contacté con ella y ella propone, en base a la variabilidad genética que encuentran en varias poblaciones, poder sugerir como un criterio más para ver si con los datos genéticos podemos tener más información para colocarlos bajo un criterio de amenaza o no. Entonces hicimos una revisión de los primates neotropicales que tenían datos genéticos, y lo que encontramos fue que si nosotros hacíamos el mismo cálculo que ella utilizó para vertebrados en general, podemos ver que por lo menos los que están como near threatened y vulnerable, la mayoría, no todos, como ven acá, estarían por lo menos con los datos genéticos subestimando el grado de amenaza. Lo quería mencionar porque es otra vez tratar de bajar un poco la genética, a cómo podemos usarla para cosas puntuales de conservación. Bueno, otra más.
el tráfico de fauna. En Argentina tenemos tráfico de fauna, como en todos los países, calculo latinoamericanos sobre todo, y al Uatacaraya, dentro de las especies de mamíferos, porque siempre ganan las aves y otros, es una de las especies que más se trafica. Porque la gente lo quiere como mascota, lo tiene como mascota un rato, después se da cuenta que no lo soporta más y ya no sabe cómo liberarse, entonces eso genera toda una serie de problemas, porque los centros de rescate no dan abasto con la cantidad de individuos que reciben. Bueno, nada nuevo, calculo que en todos los países debe ser igual. Y hay todo un tema con la liberación, ¿no es cierto? Nosotros, si bien muchas veces está bien visto la liberación, debería cumplir con una serie de requisitos antes de ser liberados los individuos. Nosotros queríamos ver cómo, conociendo ahora que hay 3 subpoblaciones de Alhuatacaraya, ver cómo podemos sumar para que si haya reintroducciones puedan ser en el lugar de origen. Entonces, nos pusimos en contacto con centros de rescate de estos monos, conseguimos muestras de varios individuos que tenían en los centros de rescate y también que iban a ser liberados o que ya habían sido liberados. O sea, un poco tarde, pero por lo menos nos servía para hacer los estudios. Eran 2 experiencias de traslocación que se iban a hacer de los centros de rescate Huiraoga y Granja La Esmeralda, que se habían hecho toda la parte, digamos, sanitaria y estaba todo perfecto. Pero hasta ahora, obviamente, nadie había hecho el tema de los análisis genéticos. ¿Cómo se hace esto? Les quería mostrar un poco. Nosotros sacamos la variabilidad, estudiamos los microsatélites de este individuo, cualquiera de estos individuos que nosotros conseguimos la muestra de cautiverio, y podemos comparar a ver a cuál de los clústeres que nosotros ya habíamos definido de las poblaciones, o sea, tenemos las 15 poblaciones, estas que habíamos muestreado, podemos ver en cuál de las 15 encaja mejor, y en cuál de los clústeres encaja mejor, como para decir, bueno, lo más probable es que este individuo haya salido de esta población o de este clúster. Lo que nosotros encontramos en este estudio fue que de los 25 individuos que nosotros analizamos, 15 provenían de esta región, de este clúster, que yo les estoy mostrando en rojo, que son las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. O sea, quiere decir que de alguna manera los individuos que tráfico llegan, son depositados en estos centros de rescate, salieron de esta zona. Y de esos 15 que pertenecían a este grupo, 7 salen de la población 3, que es la que está ahí marcada con la flechita. Esto justamente pasa por una de las rutas principales de Argentina que llega hasta Buenos Aires, donde había ya también varios registros, denuncias, etcétera, de que la gente compraba animales. Así que o sea, si bien no es, digamos, una novedad, es un dato más fuerte que aporta de dónde salen los animales del tráfico, ¿no? Entonces, con esto también, con esta herramienta genética, estamos contribuyendo a saber de dónde provienen, dónde son los hotspots, digamos, de extracción de animales. Y otra cosa que vimos, que también de los 17 animales que fueron reintroducidos, solamente 4 fueron reintroducidos en su sitio de origen. Es decir, la mayoría, como les conté antes, la mayoría eran rojos genéticamente, y 12 de estos rojos fueron reintroducidos en un sitio muy cercano a 11, es decir, en un sitio verde. Y en Santa Fe, que es por acá, reintrodujeron casi todos rojos, casi todo bien, pero reintrodujeron también uno verde. Entonces, no sabemos qué puede pasar, digamos, pero no es lo ideal mezclar esta genética. Bueno, los resultados, esto como les digo antes, sirven para inferir los puntos críticos de captura, y también estaría bueno y sería recomendable hacer estos estudios previamente a la liberación para por lo menos tener en claro si nosotros estamos metiendo variabilidad genética, ¿por qué? Por ejemplo, si es un refuerzo, que vemos que están muy endogámicos, etcétera, puede ser que sea útil y sea incluso hasta valioso meter variabilidad, pero saberlo a priori, o sea, tomar la decisión de una manera consciente.
Y la otra es contar con centros de rehabilitación en todas las unidades de manejo. O sea, hay pocos centros de rehabilitación y casi todos están concentrados en una de las unidades, en la verde. Entonces, estaría bueno tener en todas las áreas para que cada sitio pueda liberar los monos que llegan de su área y, digamos, no tenga este tipo de problemas. Bueno, como todo esto me hacía pensar, como les conté antes, que la genética de la conservación todavía no está muy utilizada para los esfuerzos de conservación y que hay que vincular más la teoría con la práctica, es decir, llevarlo y pensar cómo hacemos, por qué uno no llega a los tomadores de decisión. Sobre todo esto es más importante y más urgente en los países con alta biodiversidad, como son nuestros países latinoamericanos. Y las herramientas existen, los científicos están, muchas veces el problema es que no tenemos, y también me incluyo, esta capacidad de difundirlo hacia los tomadores de decisión, los políticos, etc. Es muy raro que ellos se pongan a leer un paper, entonces es como un poco nuestra responsabilidad también hacerles llegar este tipo de descubrimientos que tenemos nosotros. Todo esto me pensé que era una genia que lo había pensado, no, encontré un paper que ya había alguien que lo decía, así que por eso se los copio. Bueno, en base a esto, un poco también nosotros empezamos a tratar de hacer esto. De hecho, la vinculación con los centros de rescate fue gracias a que empezamos a tratar de hacer talleres para ver qué se hacía con los primates incautados. Nosotros tenemos la Asociación de Primatología Argentina, donde muchas veces nos llegaban estos comentarios de tengo un monito, ¿qué hago? No sé qué. Entonces, más allá de nosotros ser científicos y solo ir al campo a tomar datos, o yo con la pipeta, por ejemplo, este problema, o sea, nos llegaba. Entonces, fue como que empezamos a hacer talleres y reuniones, etcétera, que fueron súper interesantes porque empezamos a vincularnos con policía, con gendarmería, con la gente de centro de rescate, y gracias a eso obtuvimos estas muestras de centro de rescate donde pudimos hacer estos estudios. Y ahora también se está llevando adelante el Plan Nacional de Conservación de Primates en Argentina, donde también la idea es vincular tomadores de decisión con científicos, etcétera, para que todos podamos aportar la misma información y de alguna manera que llegue todo este aprendizaje científico a la gente que finalmente decide las políticas ambientales. Bueno, y por último les cuento que otra cosa en la que estuvimos trabajando fue el tema de los brotes de fiebre amarilla. No sé si saben, pero los monos aulladores son considerados centinelas de la enfermedad porque se contagian la fiebre amarilla al igual que nosotros, pero ellos mueren en muy poquito tiempo, mueren en 2 o 3 días. Entonces, al morir, muchas veces esas poblaciones de gente no está vacunada. El hecho de encontrar monos aulladores muertos alerta a las autoridades de que está llegando la fiebre amarilla, porque la fiebre amarilla llega por los mosquitos, ¿no? El virus de fiebre amarilla llega en los mosquitos. Entonces, con esa mortandad de monos o epizotia, le dan tiempo para ir y vacunar a la gente. Esto pasó en San Pablo, donde había mucha gente que no estaba vacunada, en Brasil, en el último brote. Siguieron todos los sitios donde había epizotias, es decir, muerte de primates, y lograron vacunar y hacer un cordón y frenar el avance de la fiebre amarilla. Esto se suma, ¿no?, a las otras amenazas que tienen los aulladores, que son, como les contaba antes, el tráfico, la degradación del hábitat. Además de morirse de fiebre amarilla, la gente piensa que son ellos los que transmiten la fiebre amarilla, que no son ellos, son los mosquitos, y también muchas veces encontramos que son víctimas de asesinato por gente que piensa que son ellos los que transmiten. Entonces, acá solamente para mostrarles los casos en el color más degradado, digamos, el cuadriculadito, son las epizotias, y los otros son los casos en humanos que hubo de fiebre amarilla en el sur de Brasil en los últimos años, como ven, justos en la distribución de Albata caraya y Albata guariba, mis dos especies favoritas. Bueno, eso hizo siempre que en Brasil empieza a haber
brotes, Argentina obviamente se pone alerta porque las últimas veces siempre llegaron primero a Brasil y después en Argentina. Entonces, en base a eso se montó un programa de vigilancia donde íbamos a ver asiduamente los grupos que estaban más cerca del límite con Brasil para ver si estaban vivos o no. Y entonces conseguí muchas nuevas muestras de cacas haciendo estos relevamientos. Por suerte la fiebre amarilla todavía no llegó a Argentina, cruzo los dedos. Y con estas muestras, el último proyecto, gracias a una beca Fulbright, tanto con colaboraciones en la Universidad de Texas con Anthony Di Fiore, como en la Universidad de Michigan con Liliana Cortés Ortiz, nos pusimos a pensar en un proyecto que fuera también con genética, también con heces, pero más sobre los genes de la inmunidad. Entonces, ver si había diferencia, lo que nos preguntamos nosotros es ver si hay diferencias genéticas de las poblaciones de aulladores que estuvieron expuestas a brotes de fiebre amarilla con las poblaciones que no estuvieron nunca sometidas a fiebre amarilla. Nosotros en la parte más sur de Argentina, en Chaco y en algunas partes de Corrientes, todavía nunca llegó la fiebre amarilla. Entonces esas poblaciones nunca estuvieron expuestas. Y se supone que estos genes que tienen que ver con la resistencia a enfermedades, su evolución está impulsada por la exposición de las poblaciones a estas enfermedades infecciosas. Entonces esta pregunta fue la que me llevé a Estados Unidos para hacer, y todavía no tengo resultados, pero les voy a mostrar acá las poblaciones, como les decía antes, las poblaciones que no estuvieron expuestas a fiebre amarilla, y esta que sí, comparando con esta que sí había estado expuesta a fiebre amarilla, y sin embargo todavía tenemos monos. No sabemos, igual, si son resistentes, ¿no? O si eran bichos que no les picaron los mosquitos. O sea, es imposible saber si esos bichos los picaron los mosquitos o no, entonces no sabemos si son sobrevivientes, o simplemente es una población que está expuesta. Esa es parte de lo que queremos ver. Y en el caso de Aluata Guariba también tenemos la población esta que estaba en el litoral, que cuando hicimos el muestreo, todavía no había habido nunca brotes de fiebre amarilla en esa zona. Y la población que también vive en Misiones de Guariba, que sí estuvo expuesta a brotes de fiebre amarilla. Entonces, otra vez, el trabajo con muestras fecales no es fácil, no es el mejor. Si tuviéramos muestras de tejido, todo sería más rápido y más fácil. Yo me la pasé conviviendo con la pipeta, como muestro acá, y como ven, estas son muestras de tejido, dan siempre perfectas y divinas, estas son de caca, puede fallar, algunas dan bien, algunas dan mal, siempre dan más trabajo, pero, no sé, a mí por lo menos me dejan tranquilas de que no capturé ningún mono. Bueno, y lo que esperamos de todo esto, obviamente, con los resultados, es delimitar o fortalecer incluso las unidades de manejo que ya tenemos. Ahora también para Guariba, por ejemplo, no tenemos nada dicho. Entonces, con esto reivindicamos todavía más la importancia de estas especies como vigilantes de la salud humana, y también nos sirve para ver cosas evolutivas comparando este complejo mayor histocompatibilidad con otras especies, y también comparar entre estas dos especies, ¿no? Entre Aluata caraya y Aluata guariba, que viven por lo menos en Argentina, hay algunos lugares donde viven igual, en los mismos sitios, entonces ver las diferencias entre ellas y con otras especies. Y eso es todo lo que tenía para contarles. ¿Hay alguien ahí? Hola, Luciana. Hola. Luciana, muchas gracias. Ahorita vamos a pasar a una sesión de preguntitas, pues las personas han estado haciendo preguntas por aquí, por el chat de Zoom y por el chat de Facebook. Entonces le voy a dar la palabra a Seba si tiene las preguntas ahí.
Hola Luciana, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, entonces hay un par de preguntitas. La primera pregunta la hace Diego Trueque y dice, en este tipo de especie, estabas hablando de Alobata caraya, la consanguinidad no tiene mucho problema. Él habla como de anomalías genéticas. Siempre la consanguineidad tiene problemas. No hay algo específicamente medido en Alubata caraya, pero siempre, digamos, lo ideal es tener mayor variabilidad genética y los individuos que tienen dos copias distintas de las cosas en general tienen mayores chances de sobrevivir o de tener defensas para determinadas enfermedades, etc. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, si la idea es aumentar la variabilidad genética, ¿por qué no conviene mezclar entre poblaciones a la hora de reintroducir los monos? Como les dije antes, no es que no hay decisiones, digamos, tomadas antes. Lo que está bueno es conocer, saber que nosotros estamos mezclando. Muchas veces lo que pasa es lo que nosotros pensamos, por ejemplo, unido al último estudio que mencionaba de genes de la inmunidad, ¿no? Por ejemplo, este grupo de aulladores que estuvo expuesto a fiebre amarilla quizás tenga alguna defensa, no sé, puede ser, es una hipótesis. Entonces, si nosotros le metemos variabilidad genética de otro lado que no tiene esa defensa, quizás lo estamos debilitando. O sea, estos tres grupos tienen variabilidad genética suficiente, lo que pasa es que está diferenciado. En otros casos, como por ejemplo el caso emblemático de las chitas, etcétera, cuando ya es un grupo muy endogámico y una población muy pequeña, quizás meterle variabilidad genética de cualquier lado sea útil, porque les estás aumentando la variabilidad. O sea, no hay una regla de que sea malo o bueno, debería ser estudiado caso específico, ¿se entiende? Listo, muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta es de Ronaldo Lozano y pregunta si se tiene algún método de control de estas enfermedades en primates no humanos, específicamente la fiebre amarilla. No, que yo sepa no. En Brasil estaban tratando de desarrollar vacunas para los monos, todavía no tenían resultados y también el tema era cómo iban a entregar estas vacunas, ¿no? O sea, porque también si vas a tener que tirarles con dardo, no se sabe bien la dosis, etcétera. Está muy complicado el tema. Todavía, yo sé que el frente lo estaban avanzando la gente de Brasil, pero hasta ahora creo que no había resultados conclusivos. Listo. Una persona, Emiliano Martín, hace varias preguntas, te las voy a hacer todas Bueno, y si quieres te las vuelvo a repetir. dale. Pregunta, ¿se sigue capturando a esta especie para estudios científicos? ¿Cuáles son las consecuencias negativas de estas capturas? Dada la importancia de los estudios genéticos, ¿no valdría la pena hacer un estudio de costo-beneficio sobre esto? Sí, se siguen capturando muchas veces, mucho menos que antes, se capturan, por ejemplo, para una sola vez, si hay que marcarlos, etcétera. En cada caso se hace un costo-beneficio. Si vos necesitas, no sé, saber para cosas de salud, etcétera, y tenés que sacarle sangre para conocer los virus, etcétera, se los captura igual. Pero digamos, había muchos estudios para los que no era necesario capturarlos, que con ADN de las heces ya se podía obtener. Entonces, digamos, en esos casos vale la pena. Y ahora cada vez es más barato también analizar de muestras no invasivas. Entonces, casi que si no es por algo muy específico de salud, etcétera, no, digamos, la captura ya no es tan necesaria para conocerlos como antes. Listo, gracias. Pablo Siroski dice, saludos para Lula, una genia. Quería consultar Gracias. por qué decidieron estudiar los genes del complejo mayor de histocompatibilidad y no otros quizás más relacionados con infecciones virales. Porque en lo que se venía haciendo, como te digo, fue un estudio en complemento con estas dos universidades en el marco de una beca Fulbright y ya había otros estudios en primates estudiando estos genes.
Entonces, por lo que vimos con la fiebre amarilla específicamente, estos genes parecía que tenían mucho que ver por toda la bibliografía que había, y estos grupos ya venían estudiando estos genes, entonces fue como, encajó perfecto. Listo. Hay una pregunta también de Facebook y es de Laura Patiño, quien pregunta, buenas tardes. Una pregunta, ¿han hecho alguna vinculación entre los resultados genéticos encontrados y la dieta consumida por los aulladores? Por ejemplo, a nivel de metabolitos secundarios. No hicimos nada de eso. Es buena. Escriban un proyecto y lo hacemos. Listo. Y yo tengo una última pregunta. Últimamente he visto como que hay muchos reportes de alohuatas carayá, creo, en zonas urbanas. No sé si han hecho algo como de ver la estructura genética en hábitats urbanos versus bosques bien conservados. Sí, de hecho tenemos un proyecto con Martín Kowaleski, en realidad hemos presentado becarios para que hagan un proyecto doctoral con eso. Nosotros tenemos solamente los datos, como les mostré yo, de hábitat fragmentado contra hábitat continuo, y algo que nos interesaba mucho era ver en ambientes urbanos, que es justamente Martín el que está relevando más esto, porque en la provincia de Corrientes es donde más se ve. Y también educar un poco a la población, porque a veces incluso los grupos pueden sobrevivir en plazas o en los campus de las universidades, etcétera, pero la gente como que llama a las autoridades para que los saquen de ahí a los monos. Como que en Argentina, quizás en otros países de Latinoamérica lo tienen más naturalizado, pero en Argentina es como que la gente ve un mono y quiere que lo saquen, no quiere que esté ahí. Bueno, muchísimas gracias y voy a dar simplemente muchas felicitaciones que han dado en el chat de Liliana Cortés Ortiz, de Anthony Di Fiore, de Pablo Siroski, de Mariana Raño, y ya doy paso a Nicolás para terminar la charla. Muchísimas gracias, Luciana. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Sebas. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por tu presentación, tu investigación. La verdad es fascinante y es bastante interesante. Estos temas genéticos son realmente importantes y generan información muy valiosa. Y es algo que no mucha gente se atreve a trabajar, pues debido a diversos factores, pero que indefectiblemente debería ser incentivado pues, en nosotros los jóvenes científicos. Entonces, antes de despedirme, aprovecho para invitarlos a todos ustedes a la próxima videoconferencia que será dentro de 15 días, el 22 de octubre. Tendremos a Paola Ayala, una investigadora colombiana que vive en Brasil, y nos hablará un poco acerca del titileón negro, Leantopithecus chrysopigos. Eh, y bueno, no me queda más que agradecerte a ti, Luciana, de nuevo por aceptar la invitación y por venir a mostrarnos tu trabajo tan interesante. Y también agradecerle a todos ustedes por asistir a esta nueva versión de Primatología en Casa, y los esperamos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. No dejé mi email, pero bueno, me pueden escribir por Instagram o por lo que sea si les interesó algo o les quedaron preguntas. Gracias. Perfecto. Chao a todos.